Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante. Estamos compartiendo otro capítulo más de Camino de Alabanza. Lo hacemos desde la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, en la República Argentina. Y en el último programa estábamos compartiendo con un laico que es de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, que es capital de esta provincia. Él es profesor de artes visuales y además de ser docente en varios niveles de la educación de la ciudad de Santa Fe, es un miembro activo de la comunidad de convivencias con Dios, esta escuela de espiritualidad que es fundada por el padre jesuita argentino Alberto Ibáñez Padilla, está diseminada en varios países de América y también en España y también en Italia. Incluso en Estados Unidos se está desarrollando también en este momento. Entonces, habíamos charlado en el capítulo anterior con Juan Pablo sobre el testimonio de su vida, de cómo se da este encuentro con el Señor gradualmente en su infancia, en su parroquia, en su primera comunión, con el testimonio de su párroco, del arzobispo de Santa Fe, Monseñor Saspe, su ingreso al seminario salesiano por 3 años, luego sale y se da también el encuentro con la Renovación Católica y a través de ella como un camino concreto con la comunidad de convivencias. Juan Pablo, es un gusto tenerte de nuevo entre nosotros y gracias por compartir de nuevo este programa. Y habíamos quedado en el último programa entonces en tu encuentro con la comunidad de convivencias con Dios en torno a los 20 años más o menos. Sí, tenía 22. 22, pero se dio un periodo de 3 años donde vos estuviste en la Renovación Católica Carismática de la ciudad de Santa Fe en los años 80, con aquella efervescencia que había en Argentina en aquel entonces, en la Renovación. ¿Y qué fue lo que te dejó esos 3 años de experiencia en los grupos de oración, con seminarios de vida, de crecimiento? Comencé a dar los seminarios de vida y de crecimiento en el año 89. 89. Pero tenía algunas incursiones, digamos, en algunas charlas o en algunas oraciones, digamos. ¿Qué fue lo que captaste más, o sea, de esta corriente de gracia de la Renovación Católica? Primero lo que me llamó mucho la atención eran los carismas extraordinarios, ¿no? Mi primera experiencia fue, primero la alabanza, la alegría en la alabanza. Claro. Algo que a mí me llamaba mucho la atención y que me gustaba era el tema de levantar los brazos, el tema del aplaudir, el tema de la danza, cantos alegres. ¿Eso te gustaba mucho? Me gustaba mucho y me transmitía mucha alegría de Dios. Eso, porque me daba cuenta que no era como quien va a un estadio, como quien va a una fiesta mundana, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Sino que desde Dios era otra cosa. Y cuando llegaba en el grupo de oración, el momento en que comenzaba el don de lenguas a nivel comunitario, a mí la primera experiencia que me acuerdo, yo al que tenía al lado le agarré la mano y se la apreté así tan fuerte y a veces se le iba... Porque después me preguntaban qué era lo que me pasaba. Yo lo que sentía un temor de Dios, pero en el sentido no miedo a Dios, así que puede un temor caer, reverencial. Sino el temor reverencial, exactamente. Y la experiencia de decirle a quien me preguntara, acá está Dios... Y no es mentira, es cierto que está Dios. Ese no me lo olvido porque es un testimonio muy fuerte del don de lenguas. Yo tenía una experiencia, no lo tenía el don yo, era muy novato, digamos, en eso. Y me gustaba escucharlo, me gustaba el canto en espíritu, a mí me elevaba. Así estuve lo que fue el 85, lo que fue en el año 86... me gustaba, no había lunes, no faltaba, tenía asistencia perfecta, pero siempre me sentaba en el último banco. Ajá. Siempre en el último banco, y ahí si había algún retiro, vino el padre Darío Betancourt en el año 85, en noviembre, 11, 12, 13 y 14 de noviembre, estuvo en Santa Fe, en el Estadio de la Tecnológica, de la Universidad Tecnológica. Bueno, a mí mándenme a acomodar sillas, a vender libros, lo que sea, pero todo así de atrás, digamos, ¿no? ¿Y eso que no por se qué? vea. Porque para mí era mucho. Era demasiado. Era demasiada gracia dando vuelta en la renovación. Y era la experiencia mía. Yo
soy muy chiquito para esto, más vale que vaya gente que tiene años, que tiene que caminar. Siempre así, ¿no? Sí, Desde entiendo. atrás. Hasta que pasó un año y medio y en el fines del año 86, yo iba tipo 6 de la mañana al hospital Iturraspe, un hospital de Santa Fe, y cuando cruzaba el Parque Juan de Garay, se produce el amanecer. Entonces yo vi el sol que se levantaba por entre los árboles. Y fue tanta la belleza de ese amanecer que empecé a cantarle. Y en el canto se me modificó la lengua y empecé a cantar en espíritu, pero con un canto tan fuerte que me sorprendí y me dije, no, no puede ser, esto no puede ser don de lenguas porque no estoy en un grupo de oración, ¿cómo va a ser? Ah, claro, fuera de contexto, digamos. Claro, ¿cómo va a ser si no estoy en un grupo de Desubicado, don de oración? lengua. Entonces yo, pero me gustaba, y viste que me quería callar y se me escapaba de nuevo, me quería callar y se me escapaba. Y eso era un martes. Y el grupo de oración era el lunes siguiente. Me faltaba casi una semana para confirmar si era o no era. Pero me largaba. Llegó el lunes siguiente, primero sentado en el grupo esperando Claro. para ver qué pasaba. Era don Carisma recién estrenado. Entonces, sin decir nada a nadie, yo esperé que se largue a orar en lengua, ¿no? Y cuando se larga el canto en espíritu, digo, bueno, me largo. Y sobre eso que venía el don de lengua, el canto en espíritu, empiezo a sentir un cosquilleo en el estómago, un nudo en la garganta, palpitaciones y una profecía. Que jamás se me hubiera ocurrido una profecía, ¿no? Porque yo sentía que eran carismas tan extraordinarios que no eran para mí, ¿viste? Esa cosa Claro, sí, que uno tiene. Y es como que Dios me lo puso, como decimos nosotros acá, de prepo, digamos, ¿no? Sin pedir Agarrarlo permiso, sí o sí, listo, claro. tomá, esto es así. Y ahí, bueno, los que eran servidores del grupo, bueno, me acompañaron, me dijeron como, es decir, de serenarse, bueno, que esos efectos que uno después con los años aprendió que son efectos concomitantes, Exacto. Que no son tan, que no son tan importantes, como la digamos. gracia misma, Claro. después en el ejercicio de los carismas, cómo uno va creciendo y se va de alguna manera perfeccionando para que sea cada vez más en el espíritu y menos en el aspecto humano. Exacto. Pero reconozco que los servidores, que eran también servidores de la comunidad de convivencia, tenían una formación distinta realmente y fueron quienes me orientaron para el ejercicio de los carismas, Ahí ¿no? está. Fue para el don de lengua, fue para el canto en espíritu, fue para la profecía y el Señor al tiempo me regala también palabra de conocimiento, era una papa quemante, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque claro, era mucho, ¿no? Y con eso hizo que de sentarme en el último asiento me invitaran a guiar el grupo de oración, ¿no? Con ellos. Y así fue lo de David, que me sacó detrás del redil. Y te puso. Bueno, igual. A partir de ahí empecé a ser del servidor del grupo y el 86, en el 88 me regala el grupo de oración la posibilidad de ir a hacer la convivencia con Cristo. No tenía ni idea que era la convivencia con Cristo, sabía por los testimonios y demás, ¿no? Pero los testimonios y los frutos Claro, eran evidentes. eran evidentes y decía, bueno, yo quiero ir y ver de qué es, de qué se trata. Así fue que llegué a la convivencia con Cristo. Llegué con la camiseta puesta, yo eso lo doy como testimonio en cada convivencia y a lo mejor me lo escuchaste. Servidor de grupo, ex seminarista, yo salí del seminario habiendo rendido con 10, catequética general, Biblia Antiguo y Nuevo Testamento con el padre Hernán Pereda, de los cooperadores parroquiales. Sí, sí, sí. Es como decir de Pablo, estudié a los pies de Gamaliel, bueno, Claro, yo claro, estudié sí, Biblia con sabio. Hernán Pereda, bueno. Claro. Entonces, un poco cuando yo vi el equipo de servidores, digo, ¿y esta gente qué me puede ¿Qué me puede decir, enseñar? no es cierto? Ujú. ¿Qué me puede enseñar? La primera víspera, que fue el primer día, bueno, la pasé.
El primer día, en la mañana, veníamos bien, ¿viste? Pero cuando empezó la contemplación primera, que era la de Abraham, el Señor me dio un cachetazo, yo le digo cachetazo, ¿no? Porque verdaderamente, cuando se empezó a orar por sanación interior y la sanación por el Padre, Claro. yo me desarmé. Ahí de repente yo tuve toda mi vida ante mí, toda la vida de mi papá y toda mi vida, y situaciones en las cuales yo sentía heridas que me había provocado mi papá, y mis actos que podrían haberlo herido a mi papá y provocado heridas en él, ¿no? Y reacciones adversas en él, ¿no? También. Y entonces la queja y un listado de cosas que como para recriminarle a mi papá, ¿no? Pero no paraba de llorar. Entonces los servidores vinieron todos a orar por mí para que me serenara y para que dejara que Dios vaya cubriendo todo con amor. Fue tan fuerte que yo ahí entré a la convivencia. Yo a Dios lo conocía de acá. Y manejaba las cosas de Dios. Claro, claro. Pero nunca las había bajado. Y de repente ese primer día donde todo Antiguo Testamento y eran los profetas, los menores, los mayores, que yo había rendido y los manejaba, a través de la contemplación actuada decía, no puede ser. Yo lo estudié, pero no había caído en la cuenta de esto. Claro. Fue fuerte realmente desde ese punto de vista. Una luz interior. Y ahí entendí que había hecho de Dios un objeto de estudio. Y no lo había aprendido a contemplar ni a amar, sino a contemplarlo con admiración y amor, ¿no? Y esto de Pablo, de que en esta vida conocemos como en un espejo y en enigma, para mí era todo ya, desde la razón, todo manejado, ¿no? Y ya era todo conocido. La convivencia con Cristo a mí me sirvió por ubicarme en esto, ¿no? Que en verdad yo hablaba de Dios, pero como dice Job en el libro, hablaba como un ignorante y de cosas que no conocía. En verdad que no conocía. Claro, ¿no? claro. Con ese conocer propiamente bíblico, ¿no? De experiencia. Y el conocer propio que te lo da el don de entendimiento, el don de sabiduría, ¿no? Para poder penetrar en el misterio. Y ahí entendí algunos misterios presentados, que eso es propio de la metodología de la convivencia, ¿no? A través de las contemplaciones actuadas de una manera tan fácil. Claro. Esta doctrina que yo en el seminario estuve tragando tantos libros y tan difícil, ¿cómo a estos laicos se lo pueden ofrecer así tan abiertamente y tan fácilmente? Y eso me capturó, digamos, ¿no? Realmente dije, qué maravilla esto de que se pueda ofrecer así. Y me di cuenta de que, sin desprestigiar a nadie ni a ningún movimiento en sí, pero como que en la renovación yo había crecido, pero tuve un tope. Claro. Y que hasta ahí me había servido muchísimo, pero que las convivencias me vinieron a dar eso que faltaba para completar, ¿no? Y ahí entendí, y se lo decía a otra hermana que también hizo convivencia en ese momento, que era Zulma, le decía, esto une dos cosas. Yo siento que esto tiene toda la espiritualidad carismática, pero te ofrece toda una dimensión mística tan fácil para que uno pueda acceder que no puedes dejar de no gustar y de no desear. Claro. Y le dije también, mira, no sé cómo, pero yo de acá no me quiero ir. Y ahí entendí que era el camino. Yo había salido hacía 3 años del seminario. A los 3 años a mí recién se me hace clara la luz donde Dios me quería, ¿no? Mi propósito de la convivencia con Cristo fue volver a mi casa y hablar con mi papá. Y reconciliarme con mi papá. Yo tenía 21 años,
sí, a punto de cumplir 22. Lo dije delante de todo, era un compromiso y en ese momento, yo lo digo porque para mí el hecho de haberlo dicho en la misa de clausura y delante de todos, para mí fue un compromiso delante de Dios y de la iglesia. Yo volví a mi casa y en esa noche, bueno, no sé qué había en mi casa, no pude hablar con mi papá. Era domingo. El lunes estábamos solos y no me animé. Pasó el lunes, no hablé. El martes dije, bueno, hoy voy a hablar porque si no se me está dilatando esto y no me voy a animar. Me decido, caen mis hermanos de visita, no pude hablar. El miércoles, dije, bueno, me pongo a rezar un rosario para ver si realmente puedo sacar fuerza y animarme. Me voy a animar y lo vienen a buscar mi papá, se va de mi casa, tampoco pude hablar ese miércoles. El jueves llovía, entonces dije, este es el día. Claro. Está lloviendo, no va a venir nadie. Salir no podemos salir. Y estaba mi papá, mi mamá y yo, nosotros teníamos negocio. Y entonces le digo a mi mamá, vos quédate en el negocio que yo necesito hablar con papi. Y mi papá, que no entendía nada, entonces nos sentamos en el living, enfrentados, y entonces le dije, vos viste que yo fui a hacer un retiro de 6 días y demás. Mínimamente, bueno, le digo, bueno, uno de esos días, en oración nos llevaron a ver todo nuestro recorrido y Dios me mostraba que yo tengo que sanar en mi relación con vos. Entonces le planteé, al día de hoy digo, pobre mi padre, ¿no? Pero le dije, porque yo me acuerdo que vos a tal día, tal fecha, en tal lugar, me hiciste esto, porque yo hubiera querido esto, y vos no estabas. Y entonces él, a cada cosa, me acuerdo que eran 10 cosas, a cada una de ellas, él me daba una respuesta, y el por qué no pudo, ¿no? Entonces después de eso, digo, bueno, ahora quiero que me perdones a mí, porque yo hice esto, que yo sé que a vos te causó mal, y te hirió. Y después que le dije eso, mi papá ya empezó a llorar, ¿no? Entonces le digo, mira, lo único que quiero como fruto para que la convivencia con Cristo termine y cierre es que me des un abrazo como nunca me lo diste en estos 21 años. Entre las cosas que yo le recriminaba era que no habíamos ido nunca a pescar juntos. Que a mi hermano le compraba una bicicleta y a mí me compraba un triciclo. ¿Viste? Claro. Pero la diferencia de edad era obvia, ¿no? Claro, No sé, sí. no, bueno. Claro, él en medio de todo eso se puso de pie, yo me puso de pie, me dio un abrazo, se largó a llorar, lloraba, me soltó, corrió al baño, se encerró en el baño a llorar. Y viene mi mamá en el negocio y me dice, ¿qué le hiciste a tu papá? ¿Qué le hiciste? Después esperaba que le da un infarto y yo quedo acá. Y realmente a los 21 años yo descubrí a mi papá, porque la relación con él hizo esto. Claro. Totalmente cambió. Yo realmente puedo decir que a mí la convivencia con Cristo me dio ese fue el fruto vida nueva. maduro. Y después la convivencia con Pablo, así como síntesis. La convivencia con Pablo, sintéticamente, bueno, uno ya estaba más comprometido con lo que era la pastoral, el dar seminarios de vida, seminarios de crecimiento, viajar a dar, fundar grupos de oración por distintas localidades de Santa Fe. Por lo tanto, yo siempre digo, la convivencia con Cristo es el encuentro, la conversión. Claro. La convivencia con Pablo es el dar, ¿no? Y todo lo que es el apostolado, los frutos y las metidas de pata que uno hace como carismático, fervoroso Claro. en ese apostolado, Sí. ¿no? Y cómo te va ubicando en eso. Y la convivencia con Pedro para mí fue, bueno, después de Cristo que fue el encuentro, Pablo que fue el dar, ahora en Pedro sentate y vamos a charlar, a recibir. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás construyendo el edificio espiritual? Entonces, ¿por dónde andás? Es esa hoja de ruta para saber en el camino por dónde andás, ubicarte en esa dimensión de las virtudes y de la ascética para ver qué hay que seguir machacando, qué es lo que falta solidificar, enderezar, corregir,
para mí me marcó mucho la convivencia con Pedro, fue un antes y un después en mi vida espiritual. Claro. Y eso me preparó, yo ya ahí empecé a servir en convivencias, y desde Pedro hasta la convivencia con María pasaron 2 años y medio, que yo lo hice en Adrogué. En esos 2 años y medio, en el servicio y en el crecer en oración, Dios me fue mostrando algunas cuestiones, ¿no?, que tenía que ir dejando de lado como hombre viejo, digamos, ir adquiriendo otras cosas. Y la convivencia con María me marcó mucho en esa entrada a la etapa de la purga o de la purificación, ¿no? Ya en esa época del 92 comienza todo el proceso de enfermedades en mi familia. De las podas. De las podas. O sea que prácticamente Cristo, Pablo y Pedro, digamos, fueron sucediéndose un año cada una, Sí, sí. sin demasiadas cosas, como decir, extraordinarias en el ámbito de tu familia, ¿no? No, más que nada eran experiencias de apostolado. Experiencia de apostolado. Pero a partir de esta convivencia con María, se dan en tu familia una serie de podas que vos, bueno, ahora resumís un poco en las enfermedades de tu familia, pero concretamente se le da un infarto. El primer infarto a mi papá, con 4 bypass, que fue en el año 94, después varios tratamientos e intervenciones con cateterismo, angioplastías, Claro. Colocación de stents. Estuvo, como Pablo, varias veces al borde de la muerte, y de todas lo fue librando el Señor. ¿El cáncer de tu mamá? El cáncer de mi hermana De tu hermana primero, sí. En el año 98 se da el cáncer de mama de mi hermana. ¿Era casada ella? Sí, en el mes de mayo. Toda su intervención 2 veces, que le operan en el pecho, las aplicaciones de rayos. Termina la aplicación de rayos, mi papá tiene otro infarto en el mes de fines de julio, principio de agosto. Y el 19 de septiembre mi mamá comienza con manifestaciones de cáncer de útero, por lo cual operan y empieza todo su tratamiento el 1 de diciembre con los rayos durante 4 meses. Esas fueron las etapas oscuras, bien oscuras, porque a eso se le suma que no solamente eran las situaciones dolorosas a nivel familiar, sino que a nivel de oración personal también era la cosa de mucha sequedad, y a nivel de la dimensión comunitaria también las cosas estaban mal. Muchas podas. Muchas podas simultáneas. Claro. Y a la vez esta sensación del vértigo de no saber dónde hacer pie, y si todo lo que había venido haciendo realmente era de Dios o no, ¿no? Esa tentación fuerte, ¿no? Y la mirada me daba cuenta de que en esos periodos en que uno no ve, no oye, no siente, todo eso que antes fue elemento que te producía de algún modo alimento, ahora no. Claro. Si antes iba, por ejemplo, iba a una misa justo, la lectura del día era lo que uno necesitaba escuchar. Claro. O lo que el cura decía en la homilía era justo, parecía que sabía lo que me estaba pasando y me lo decía en la homilía. Ahora iba y nada. La oración personal, de hecho, nada. Los libros, había veces que leía un libro y lo que leía era lo que necesitaba. Ahora no me decía nada. Y a la vez, todo alrededor este ambiente de muerte. Y frente a esas enfermedades, hacerle frente en fe. Claro. Con lo que uno había ido aprendiendo a lo largo de todo lo que es el proceso espiritual y el servicio en el apostolado y en las convivencias, ¿no? Orar con ellos, encarar el cáncer tanto de mi hermana como el de mi mamá, ponerle nombre a la enfermedad, es un cáncer, que puedan ellas decir yo estoy enferma de cáncer, hablar con los médicos sin tapar nada, pero a la vez ir orando. Claro.
Con la que más me costó fue con mi mamá, pues fue la que más estuvo más tiempo en el proceso. Solamente esa vez que le hicieron el rayo, me acuerdo un 29 de diciembre, ella volvió a hacerse los rayos y vomitó desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana sin parar. No había nada para cortar eso. Hubo días en los cuales ella me decía, no voy más, si me tengo que morir me muero, y yo igual la levantaba, la cargaba en un auto y la llevábamos. Esas experiencias hicieron que uno a lo largo de la vida mirara que por algo tenían que suceder y para bien. Si uno puede, en ese momento, obviamente, cuando uno está enfrascado en el problema, vos no podés dimensionar cuál es la obra de Dios en medio de esto. Esto que estoy viviendo, ¿qué tiene que ver con mi historia de salvación? Claro. No lo puedo ver. Cuando uno lo ve desde lejos, o con el correr de los años, uno descubre que esas podas fuertes acarrearon bendición, y claro, bendición para la familia. Porque a partir de ahí, mi mamá, mi hermana, mi papá se volcaron a Dios. Qué hermoso, Juan Pablo, y realmente el tiempo ahora del programa se nos ha terminado, creo que ya hemos excedido el tiempo. Todavía quedan algunas podas, como el nacimiento de tu sobrina, que nace prematura, que nace ciega, y después la poda mayor, diríamos, que es la inundación terrible que hubo en Santa Fe, en la ciudad, y que se llevó toda tu casa, el negocio, todos tus muebles, tus libros, todo lo que era tuyo, digamos, como profesor, como docente, tu vida prácticamente en ese barrio en el cual habías nacido, y también después la vida de tu hermano, que no sobrellevó esta tremenda situación de la inundación de esa ciudad que sufrió tanto hace prácticamente 4 o 5 años, ¿no es cierto? 5 años. 5 años. Eso es lo que vamos a hablar entonces en el próximo programa con Juan Pablo. Nosotros damos gracias por su presencia, su testimonio, y a ustedes los invitamos entonces al próximo programa de Camino de Alabanza. Que el Señor los bendiga a través del corazón inmaculado de María. Gracias por estar allí y paz y bien para todos.